Para todos, nos alegramos que puedan estar aquí, su disposición, su interés por esta semana bíblica que hemos preparado. De otro lado. Jaime, Cierre ese. del Vicariato Apostólico de San Andrés, también con los sacerdotes y los religiosos. Ajá. Y el objetivo de esta semana bíblica es vivir un momento de unidad como comunidad de fe y como pequeñas comunidades misioneras, recibir la fuerza de la palabra de Dios para salir a evangelizar. Tráigame la bolsa. Ustedes saben que se han llevado en torno a la palabra de Dios muchas iniciativas pastorales con el fin de poner en el centro el conocimiento, la difusión, el estudio de la Sagrada Escritura. Y además es una responsabilidad para los creyentes que nos preparemos en la Sagrada Escritura. Cada ser humano tiene esta capacidad para prepararse. Porque la palabra de Dios no es solamente un libro, sino es una palabra viva que toca nuestra vida, como lo veíamos ayer con Fray Libardo, que tocó nuestra vida. Y también despierta la fe. La palabra de Dios es para que despierte la fe. Y practiquemos la justicia y también denunciemos las injusticias. Entonces, quisiera recordar brevemente algunos aspectos importantes sobre la Sagrada Escritura. Por ejemplo, San Jerónimo. Han pasado 1600 años de su muerte. Fue un gran estudioso de la Sagrada Escritura y traductor de los textos originales al latín. También la promulgación del documento Dei Verbum del Concilio Vaticano II, que dio lugar a una nueva etapa de cómo interpretar la Biblia, cómo reflexionar la Biblia. También vivimos el sínodo de la palabra de Dios, cuyo tema fue la palabra de Dios en la vida y en la misión de la iglesia. Y lo último que podemos mirar es el Domingo de la Palabra de Dios, instituido por el Papa Francisco este año y que ya lo hemos celebrado el tercer domingo del tiempo ordinario. Con esta introducción quiero presentar a nuestra ponente de hoy, que es la profesora Jenny Andrea Santamaría, doctoranda en teología, magíster en teología, magíster en ciencia política, teóloga civil y eclesiástica, licenciada en ciencias religiosas y en filosofía, profesora investigadora en distintas universidades de Colombia, actualmente en la Pontificia Universidad Javeriana, doctoranda en sociología del Instituto de Altos Estudios de Ciencias Sociales de la Universidad de San Martín en Buenos Aires, Argentina. Bueno, pues con todo esto, como dice Lucas, que cuando nos expliquen las Escrituras nos arde el corazón. Entonces los dejamos con la profesora Jenny Santamaría. Profe, bienvenida, adelante. Buenas noches a todos, un privilegio, un gusto y una bendición de Dios poder estar juntos, reunidos como familia en Cristo, como hermanos y hermanas en la fe, pero sobre todo como comunidad de vida, a quienes Dios nos ha llamado a seguir sembrando su palabra, a seguir escudriñando el texto santo con sabiduría, con actitud de reflexión crítica, y en ese contexto poder aportar en los distintos espacios y contextos donde ejercemos nuestros ministerios esa inmerecida y hermosa misión y tarea y dones que Dios nos ha confiado para asimismo hacer una obra. Agradezco infinitamente al Fray Roberto Carlos, al Fray Eval, por reencontrarnos. Tuve el privilegio de ser su profesora en teología en algunos cursos de pregrado de su formación, y pues este reencuentro es un gozo para mí inmenso. Entonces agradezco muchísimo esta valiosísima invitación, la alegría también de escuchar a otros colegas, dado que enseño en las noches en algunos seminarios, en universidades. Lastimosamente no me pude conectar anoche, pero con el profundo deseo de continuar haciendo el ejercicio de escuchar a estos grandes maestros y hombres sabios de la palabra y ministros de la fe que han invitado a hablar cada una de estas noches.
Y bueno, pues entonces en contexto un poco con la mirada analítica no pude acompañar, pero pedí al Fray que me compartiera el video para tener un poco de contexto y enlazar los distintos temas que estamos desarrollando a propósito del privilegio que es la celebración de la Semana de la Biblia. Y el día de ayer entonces compartíamos el tema de la misericordia, splanchnizomai, ¿verdad? El sentido del sentir con el otro, del ser con el otro. ¿Ya? Y hoy entonces nos adentramos en el contexto de una mirada sobre la justicia de Dios en la Biblia y a partir de esa comprensión de la justicia de Dios en la Biblia, ¿cómo podemos hablar de la justicia en el contexto actual frente a las realidades que subsisten en nuestras situaciones actuales? Entonces, bueno, pues a todos y todas, muchísimas gracias por la invitación y a los padres organizadores y frailes de este espacio, a los hermanos religiosos, a los sacerdotes, mi cariño, mi respeto, mi admiración por el ministerio precioso que ejercen para expandir el reinado de Dios en todo lugar, porque estamos para esa misión en la tierra y es un privilegio. Quería saludar también, me parece que César está conectado, César Barato, me pareció verlo. Jenny, buenas noches, querida. Me encanta también verte y saber que estamos compartiendo esta experiencia. Qué maravilla, cuánto tiempo, Cecitar, porque precisamente con Cecitar fue mi profe y luego tuve el privilegio que fuésemos colegas en algunas universidades, incluida la Universidad de San Alfonso, donde tuvimos el privilegio de impartir clases a algunos frailes que nos invitaron en esta noche. Entonces, gracias. Bueno, qué alegría, porque, perdón, pido excusas, me emocioné mucho porque hace mucho tiempo no nos vemos con César, entonces me emocioné saber que el reencuentro con él y con el padre Danilo era posible a través de estos espacios que nos confinan, pero que también nos plantean oportunidades, ¿no? La situación tecnológica. Bien, entonces entrando en materia, la invitación son 3 momentos. Voy a hacer un recorrido, sé que por supuesto aquí ustedes son personas especialistas en el conocimiento bíblico, teológico, y me interesa entonces que hagamos un ejercicio también participativo, también dialogal, crítico, una primera mirada al sentido de la justicia de Dios en el Antiguo Testamento, un segundo momento de la justicia de Dios en el Nuevo Testamento, y un tercer momento, la comprensión de la justicia de Dios de cara a los desafíos que nos plantea la realidad contemporánea. Yo no le pregunté al Fray, pero pues no sé si sería con quién que tengo que indagar la posibilidad, porque hiciéramos un muy sencillo ejercicio para iniciar. Y pues aquí, o bueno, yo lo hago en mis clases, qué pena no haber anunciado previamente, es posible dividir en grupos la pantalla, pero no sé, no estoy viendo, sí, hay una opción para, ¿quién está coordinando, Fray Evald? El Zoom. No. Roberto Carlos o William deben ser, profe. ¿Sí? Ok. Sí, Roberto Carlos. ¿Qué necesita hacer, profe? Quería trabajar los primeros 5 minuticos o 7 minuticos, un ejercicio por grupos. El mismo Zoom divide los grupos solamente dependiendo del número de personas que estemos. Tú le das un número, dices, por ejemplo, dividir en 10. Entonces las personas van a dialogar a partir de un concepto y desde ese diálogo escucho unas 3 voces y voy desarrollando. O sea, quiero hacer un ejercicio preliminar. Me corchó, pero si me explica cómo lo hago, lo hago. Yo sé que hay una opción donde están unas barritas. Profe Jenny, profe, Dime. que el fraile le ponga de anfitrión a usted y usted la puede hacer porque la maneja. Bueno, gracias. Si lo hacen y yo voy hablando y lo voy haciendo acá. Ok, El problema gracias. es que solamente puedo manejar un solo anfitrión. No tengo manera de manejar más el grupo. Porque la cuenta solamente permite un anfitrión por 500 participantes. Ah, Exacto, Fray, pero usted la puede colocar a la profe y ella después le devuelve el anfitrión a usted. Ok, perfecto. gracias. Listo. Yo voy entonces desarrollando mientras tanto.
Bueno, en esta primera parte básicamente me interesaba que dialogáramos un poco sobre los conceptos de justicia y más en estas circunstancias de coyunturas, de crisis sociales y políticas en Colombia y en Latinoamérica, porque es un concepto polisémico, ¿no? Que tiene distintos significados, pero que a su vez plantea una multiplicidad de interrogantes con respecto a la pregunta, ¿qué es lo justo, ¿no? ¿Qué es lo más ético? ¿Qué es o qué representa el bien para todas las personas y qué representa el asunto de lo comunitario? Entonces, como punto de partida, quiero aquí plantear que vamos a partir a desarrollar un concepto de la justicia de Dios como el orden sobre las cosas. Es decir, la lógica divina o la manera del actuar de Dios es la justicia de Dios. Y como elemento transversal generalmente, bueno, hay muchas posturas desde los biblistas y aquí hay varios biblistas y bueno, irán hablando de ellos. Una de las categorías o los temas fundamentales que atraviesa todas las escrituras es precisamente la palabra o el tema o la categoría justicia. Por cuanto la justicia representa el modo de actuar divino, como lo está diciendo ahora, la lógica divina, la obra divina, y entonces del Génesis al Apocalipsis encontraremos una presencia sobre el tema de la justicia en el Nuevo Testamento con mayor acento en términos de todo lo que representa la obra de Cristo, ¿sí? Justificación, la obra de redención y por lo tanto Cristo, la justicia de Dios. Pero desde el Génesis hablamos de una manera que Dios actúa, de un obrar divino que opera para el reordenamiento de la realidad continuamente. Es decir, una realidad que acontece para el bien de toda la creación, pero esa realidad en distintos periodos de la narrativa bíblica se va distorsionando o va perdiendo el cauce y entonces cada vez que aparece una revelación divina es en función de enderezar y buscar el bien común y el cuidado entonces de todos los hombres. Por lo tanto, entonces es ese orden de Dios, ese modo de actuar de Dios y la justicia de Dios entonces representará la revelación de Dios mismo. Es decir, Dios revelándose. ¿Y de qué manera se revela Dios? A través de su justicia, del Génesis al Apocalipsis. Algunos textos, relatos, por ejemplo, en el Génesis, los relatos de creación, hacen referencia precisamente a una lógica de un orden y de bienestar para el hombre. Entonces, todo aquello que representa armonía equivale a la justicia de Dios. Y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Es el relato, es lo que está diciendo continuamente a lo largo de cada uno de los textos. Entonces, vio Dios, hizo la luz, vio Dios que era bueno. Entonces, ¿qué representa ese término bueno? Vio Dios que era armónico, que era para poder dar a las personas un bienestar, una felicidad. Entonces, Dios hizo todo con justicia, es decir, el orden armónico de la creación y las relaciones del hombre con la naturaleza, con el mundo que habita y entre los hombres y la obra principalmente de la revelación de Dios a toda la humanidad y a toda la creación acontece por cuanto es Dios mismo dándose en justicia. Y esa justicia representa entonces un bienestar y una armonía para todos los seres humanos, para toda la sociedad. En esa perspectiva, entonces la justicia simboliza la forma en la que Dios actúa para cuidar, para que cuidemos y para que sea posible la construcción de todas las relaciones humanas. Quiere decir entonces que desde los inicios, y mencionaba ahora el Génesis, cuando hablamos de la justicia de Dios, se está haciendo referencia a esa creación divina, al hombre como criatura y a la creación como aquel lugar donde ha de acontecer continuamente el bien para todas las personas, el bien común. Y cuando acontecen rupturas en esa lógica de bien común, entonces es cuando aparece la injusticia, ¿sí? En el texto profético, en los distintos textos proféticos, claramente se habla a lo largo de las exhortaciones y se enuncia el problema de la injusticia.
la situación de desigualdad, de desarmonización, de desequilibrio que ha generado el propio pueblo a causa de buscarse a sí mismo. Entonces, generalmente se contrapone a la lógica de justicia, que es la lógica divina y la manera de actuar de Dios, a jamartía, o al pecado, o a la perspectiva del mal, de lo injusto, de lo dañado, de aquello que hace daño al ser humano y a su vez entonces desequilibra toda la creación y desequilibra la relación de los hombres con todos. Por lo tanto, la justicia de Dios es un tema, como estábamos diciendo, que aparece y reaparece todo el tiempo en las escrituras para mostrarnos que el propósito divino es una historia de salvación en bien para todos los hombres. Y esa historia de salvación no puede ser desde otra perspectiva, sino desde la lógica del bien común, y entonces eso representa propiamente la justicia. Bueno, la justicia de Dios entonces se hace presente de muchas maneras. En el Antiguo Testamento, quizás cuando más se trata el tema es en el Pentateuco, lógicamente, en las leyes, en el término de los textos que hacen referencia a el cumplimiento de ciertos principios, y posteriormente, como mencionaba ahora, en los libros proféticos. Pero la realización plena y completa de la justicia de Dios, sabemos que acontece en esa pasión misma por Dios a través de su Hijo, ¿sí?, que se hace visible plenamente a través del envío de su propio Hijo, haciéndolo completamente humano, ¿sí?, y siendo Él completamente divino. Entonces, lo que acontece continuamente es una invitación a los hombres respecto a la lucha de nosotros ejercitar la justicia, y en cuanto ejercitamos la justicia, luchar porque esa justicia permanezca en el mundo. Sí aparece, si se pudiera pensar desde las lógicas un poco más tradicionalistas de las lecturas teológicas, como atributo divino, pero es que pensarlo así como atributo muchas veces nos devuelve un poco más como al escolasticismo, ¿sí? Como simplemente nosotros estamos estudiando a Dios, lo dividimos, lo caracterizamos y termina Dios siendo un objeto. Entonces no quiero mencionarlo tanto como atributo, sino quisiera hacer referencia a que la justicia de Dios es Dios mismo revelándose, ¿sí? Es la manera de Dios obrar. Así como obra de manera graciosa, gratuita, bondadosa, todo su obrar está caracterizado por lo justo, por el bien común, por hacer en función de la paz y del cuidado de todos los hombres. En esa perspectiva, pues hoy en día tenemos unas realidades muy complejas que desafían el asunto de la justicia, y qué sería lo más ético o lo más justo, decíamos al inicio, o lo menos justo. Y sobre eso quería hacer un ejercicio, y gracias, me pasaron de anfitriona, pero fíjate que es curioso, a mí no me aparece aquí la opción en mi Zoom para, pues con el que trabajo, o en el Zoom que con las otras clases me aparece es una opción de reacciones. No, es que debería aparecer una barrita como con varias lineecitas, y quería que dialogáramos ahí por grupos, pero parece que no va a ser posible. A ver. La dificultad, profe, exacto, es porque de pronto se tenía que haber configurado en... Sí, no, es que me imaginé que como está automático ahí la opción, dije, no, pues nos vamos 7 minuticos para poder plantear cuáles son los asuntos de la injusticia contemporánea, pero lo podemos ir dialogando acá entre nosotros. Entonces, quisiera escuchar, era como para que le diéramos la palabra a algún vocero y dialogáramos entre nosotros un poquito, pero podemos ir dialogando por aquí. Si tienen ustedes a bien, como hay una opción acá de levantar la manito. Cuando nosotros hacemos referencia a lo justo y lo injusto en la sociedad contemporánea, ¿qué actos o qué realidades representan la justicia o la injusticia? Por ejemplo, en términos de la problemática que estamos viviendo en Colombia actualmente, de los asesinatos, de las últimas en Bogotá, los que estamos en Bogotá, por ejemplo, de las últimas manifestaciones, de las circunstancias que han estado en conflicto, y por lo tanto,
son muchísimos los temas, ¿no? Que aparecen ahí en términos de justicia e injusticia. Entonces, quisiera escuchar algunos ejemplos y pasamos entonces a ir desarrollando algunos términos específicos sobre el asunto de justicia. No sé quiénes compartirían o quiénes se arriesgan un poco a socializar cuando hablamos de justo o injusto, ¿qué entendemos por lo justo o por lo injusto en nuestra realidad contemporánea? Y el otro asunto que quería que hiciéramos un ejercicio es si lo justo es necesariamente legal, todo lo que es equivalente a justicia es igual a legal, o hay una diferencia entre aquello que es legal y lo que es justo. Porque nos vamos a volver un momentico a la mirada de la ley y la justicia en la Biblia. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Tu nombre es? Hola, hola doctora Jenny, mi nombre es Manuel. Jenny, solamente, tranquilo. Manuel, gracias. Bueno, Jenny. Sí, adelante. Bueno, yo tengo varias inquietudes y es que, bueno, diría que no se puede comparar una justicia divina a una justicia humana, ¿no? Ahí creo que tenemos que hacer como comparaciones distintas, ¿no? Además de eso, diría que bueno, al momento de estarla escuchando, diría que cuando hablamos de una justicia divina, hablamos de una justicia misericordiosa, porque si nosotros comenzamos a mirar todos los textos bíblicos, casi que en el Nuevo Testamento, Dios nos está hablando, o Jesús mismo nos está hablando de una justicia misericordiosa. Cuando usted nos señalaba un poco de que Dios enviaba a su Hijo, por ejemplo, algo así lo capté. Fue una justicia, diría que de misericordia, porque en ese momento, como lo entendemos, fue una justicia que hizo el Hijo de Dios en el mundo, pero lo hizo como con una misericordia y una mirada de amor, en el cual Él entregaba a su Hijo, pero lo hacía con amor y se hizo justicia ante el pecado y aquellas personas que quizás lo perseguían, ¿no? Exacto. Entonces, allí como que sí miraría y haría como que esas dos comparaciones. Una justicia divina, que es una justicia misericordiosa, a una justicia humana que es totalmente distinta a la que hemos hablado anteriormente. Ok, pero para ti, dame algunos ejemplos, ¿qué es lo justo dentro del contexto humano? Pues bueno, lo justo diría que, bueno, en el contexto humano es que a cada quien, pues ahí sí veo como que alguna similitud y diría que cuando se habla de una justicia humana, adivina, es darle a cada quien lo que le pertenece, ¿no? Exactamente, lo que le corresponde, diría yo, en ese sentido. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. ¿Otra voz más para que podamos ir como socializando otros ejemplos? Y si hay definitivamente diferencia entre la justicia humana y divina, ¿por qué, no? Bueno. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Fray. Bien, yo aquí haciendo un análisis de lo que nos plantea, pues hablando un poco de lo que es la justicia, lo que nos plantea la sociedad, ya como lo decía aquí el hermano Manuel, de la parte social se habla de que a cada uno se le dé lo que le merece, ¿no? Lo que se merece, ¿sí? Eso sería de lo que es la parte humana. Cuando hablamos de la ley, yo también, la ley o el Estado, también nos quieren, sí, nos dan a conocer ciertas leyes que parecen justas a los ojos humanos, pero que en el trasfondo hay injusticia, ¿no? Porque voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que se está viviendo últimamente, y si es el aborto a los niños. La ley humana ha dicho que es justo que una persona decida, ¿sí? Si quiere tener hijo, no quiere tener hijo, y prácticamente le viola prácticamente los derechos a ese niño de nacer, de crecer, de vivir en familia. Entonces, para la ley humana es algo justo, pero realmente se ve un trasfondo que hay una injusticia. Entonces, esa es mi apropiación. Ok, muchísimas gracias. Bueno, una última voz y cerramos acá como para, si de pronto tienen algún ejemplo más de lo que entendemos, o si hay diferencia entre la justicia divina y la justicia, o los conceptos de justicia humana y justicia divina. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos los presentes. Bueno, yo
de formación abogado, recuerdo la descripción que dejó Justiniano desde la perspectiva del ser humano. Ajá. Justicia es la voluntad constante y perpetua de dar a cada quien lo que le corresponde. ¿Quién habla? En un plano puramente humano. Ujú. Lo que decía ahora creo que era el padre Jorge Luis, respecto de lo que es legal y lo que es justo. Sí. Los expedidores de ley, normalmente los estados, Sí. expiden reglas dirigidas a todos los ciudadanos y normalmente o en los últimos tiempos esas normas que se expiden no consultan los intereses de todas las personas, Ujú. sino del grupo de interés del que forma parte o del que forman parte quienes esas normas expiden y son legales porque fueron expedidas por el órgano habilitado para ello, pero no son justas porque no favorecen por igual a todas las personas. Lo que está ocurriendo en este momento en Colombia, que no se favoreció a las microempresas ni a las empresas medianas, pero sí se hace por lo menos se pactó ya una erogación gigantesca en favor de una empresa que fue colombiana, pero que hoy no lo es y que no tributa en Colombia. Y aunque el presidente consideró legal eso y consideró eso aceptable, no es justo, porque primeramente el Estado debe favorecer a los ciudadanos que vivimos, que trabajamos y que tributamos en Colombia. Muchas Ok, gracias. entonces, a ti te hago una pregunta. Entonces, sí hay que diferenciar entre la ley, o sea, lo legal no necesariamente es justo en esa perspectiva. No, necesariamente no siempre es justo y cada vez se ve más injusticia en lo legal. Cada Ujú. vez, porque cada vez hay más egoísmo. Muy Y al bien. haber más egoísmo, al estar las mentes de las personas que toman decisiones gobernadas por el egoísmo, sus expresiones y sus actuaciones, aunque legales porque siguen los cánones que están señalados para esa expedición de acto o de toma de decisión, Ujú. en todo caso no son justas porque esas reglas deberían favorecer a todos en la medida en que todos los ciudadanos del municipio, del departamento, de la nación, son poseedores y titulares de derechos, pero que no siempre se los respaldan. No coexisten necesariamente lo justo con lo legal. Bueno, muy bien. Entonces, a ese punto es el que quería que llegáramos para hacer como el planteamiento de la cuestión de ley y justicia. Entonces, me voy a permitir, pues bueno, como estoy acá de anfitriona, compartir con ustedes un momentico la pantalla. Perdón un momento. Y hacemos una mirada muy breve. Agradezco porque todos estamos haciendo un ejercicio de retroalimentación y de comprensión para entender entonces cómo opera esa lógica divina, cómo acontece. A lo largo de la historia, la justicia de Dios, de la historia bíblica me estoy refiriendo, la justicia de Dios acontece en los distintos momentos de las realidades humanas, en los distintos procesos que cada uno de los protagonistas de esas historias en la Biblia, pero también de los que contaron las historias de los escritores, sucede tal realidad. Entonces, en la Biblia podemos hablar de una historia de salvación desde la justicia de Dios. Y entonces, en la Biblia, esa historia de salvación en la cual Dios se revela y acontece de manera justa, es como una gran película contada por episodios. Propongo acá 5 momentos, porque precisamente voy a relacionarlo con la ley, con la pregunta que estaba haciendo ahora, y es un primer momento donde nos cuenta toda una historia de creación en el Pentateuco y en todos los primeros 2 relatos, para posteriormente hacer referencia a la injusticia en esa historia del mal o del pecado, ¿sí?
la injusticia se revela a causa de la maldad y aquello que daña las relaciones equitativas. Les preguntaba por el asunto de la justicia en nuestra situación contemporánea, porque expresión del mal, expresión del daño, es precisamente todas las guerras que vimos actualmente, los misiles, la realidad de las violaciones a los derechos humanos, de las matanzas a las personas en situación de vulnerabilidad, a las mujeres solas, a los hijos no natos, ustedes lo estaban mencionando ahora, también la situación del terrorismo, de infanticidios. Son tantas circunstancias de los representantes de las instituciones del Estado que aceptan sobornos, de los tribunales. Continuamente vemos una situación de corrupción y de deterioro. Y eso mismo que acontece en el relato bíblico con respecto a la aparición del mal y de la injusticia, se replica, porque la historia siempre es como cíclica, la historia no es lineal, y hoy nos enfrentamos a todas esas experiencias de injusticia, y entonces volvemos sobre esa realidad que es la historia de la miseria, de la pobreza, y la necesidad de la restauración de la justicia como una tarea y misión divina continua. Entonces, ¿cuándo acontece la restauración o la obra de Dios? Precisamente a través de la ley y de los profetas. La ley y los profetas son una expresión de la justicia de Dios operando con el propósito de restaurar esas relaciones desordenadas y de llevar nuevamente a un proceso armónico la realidad a partir de la proclamación de aquellos principios que son un bien para los seres humanos. Y entonces primero habla Dios, el texto que podemos evocar es el texto de Hebreos. Ha hablado Dios de muchas maneras, entonces primero nos habló por los profetas, pero claro, primeramente nos habló por la ley. Entonces ese hablar de la ley no es una serie de afirmaciones o normas impositivas para quitarle la felicidad o la libertad al ser humano, sino la ley acontece en la Biblia como una expresión de la justicia de Dios, como una manifestación frente a la situación de unas relaciones destruidas y una realidad de desequilibrio y falta de armonía. Entonces, la justicia de Dios opera mediante Dios proclamando la ley y los relatos que hacen referencia a esa búsqueda de que sea restaurado el propósito divino a partir de la médula del amor, porque ese es el centro en la afirmación de la ley divina. El propósito es que a través de ese llamado a la redención al pueblo, entiendan que es lo dañino y disciernan, y por lo tanto, entonces, más allá de pensar simplemente en una obediencia robótica, interioricen esa ley y a partir de la interiorización de la ley se comprometa al pueblo de Israel con el principio de la justicia, que es del hebreo sedaká, ¿sí? La justicia como la armonía de Dios, como el orden de Dios sobre todas las cosas, que luego va a estar representado a través de las tribus o de la mishpat, ¿sí? Del equilibrio entre las tribus donde cada una tenía una labor distinta, una tarea distinta. Unos serían agrónomos, otros serían ganaderos, ¿sí? Que se encargaban de algunos otros oficios, y entonces entre las tribus se repartían las distintas tareas y cada tribu recibe el nombre de las mishpatim, que son los pequeños grupos organizados con el propósito de ocuparse del cuidado del otro. Entonces, la justicia de Dios siempre ha acontecido como ese obrar divino, esa lógica divina que se transmite al ser humano a través del ruaj, a través del soplo divino, y queda inserto en el corazón del hombre, en el alma del ser humano. Es decir, el ser humano es capacitado para trascender haciendo el bien y cuidando al otro. El cuidado del otro es lo que representa la justicia de Dios, en la manera en que me ocupo de el cuidado de la relacionalidad y de la solidaridad entre todos. Y entonces ahí se conecta con lo que venían trabajando ustedes el día de ayer en el tema precisamente referido a
la misericordia, ¿sí? Y es que la justicia de Dios opera siempre y cuando en el ser humano haya esa conciencia de trascendencia y la obra de ese espíritu de Dios en el espíritu del hombre conduce al ser humano a sentir con el otro, ser con el otro, y esa es la evidenciación de la obra de la justicia que proviene de lo divino. Y es lo que explica continuamente los textos, tanto en la ley como en los profetas. ¿Cuál es el llamado en los textos bíblicos a los profetas continuamente? A que el pueblo restaure y por lo tanto el pueblo sea capaz de superar esas realidades de injusticia haciendo lo justo. ¿Qué ha acontecido en el contexto que nos están narrando los escritos proféticos? Precisamente hubo un desequilibrio de las Mishpatim y empiezan las divisiones con los reinos, una pugna de poderes y la acumulación de riqueza por parte de unos que serán más adelante los terratenientes, es decir, que la historia de la Biblia no es distinta a nuestra historia contemporánea, el asunto del robo de tierras, del desplazamiento, de la esclavitud, que era uno de los temas más importantes. Entonces ya había un conflicto agrario desde ese periodo en Medio Oriente y no nos es ajeno a nosotros en Colombia, donde hemos vivido una historia del conflicto agrario y hasta el día de hoy, a causa de ello, el conflicto armado reproduce una multiplicidad de violencias que aumenta las formas de injusticia en nuestras sociedades contemporáneas y especialmente en Colombia, que somos víctimas de todas las violencias continuamente de manera sistemática y incluso existe por parte de sectores de la sociedad un aplauso a la injusticia y una idea, por eso preguntaba cuáles son las nociones que tenemos actualmente, de que lo legal en términos de las instituciones o lo que erigimos como reglas sociales, lo legal es lo justo y no necesariamente lo legal es lo justo. Entonces hay que diferenciar entre la comprensión de ley en la Biblia, ¿sí? Porque esa ley era un hablar divino, una revelación divina en función del bien humano, donde cada no está representando la justicia de Dios porque es evitar al ser humano un daño para sí mismo y para el otro. Cuando miento, me hago daño a mí mismo, hago daño al otro. Entonces, en esa perspectiva están puestos esos no. No es prohibitorio, sino es pedagógico. Es una invitación al bien propio y al bien común, ¿sí? Y esto es lo que está expresado en la ley y en los profetas. Los profetas entonces continuamente van a hablar en favor de los más débiles, en favor de los desprotegidos y en contra de todas las formas de abuso de poder. Porque claramente lo que ha y está reinando en ese contexto, especialmente en el siglo VIII, antes de Cristo, es una realidad desordenada donde priman los intereses de unas élites económicas y políticas y aquel que es mejor o fue mejor negociante, pero es que para ser mejor negociante generalmente hay que ser astuto y la astucia implica entonces que pisotees los derechos del otro, ¿sí? Y que busque y ser bastante narcisista y tener esa idea exitista, buscar mi éxito, buscar mi bienestar. Por lo tanto, entonces esa idea de búsqueda de mí mismo, que es la raíz de hamartía o la raíz de lo que se está explicando también en el Antiguo Testamento como el problema del mal en el hombre, y es buscándose a sí mismo y olvidando el cuidado del otro, produjo unas lógicas de injusticia y una serie de problemáticas que desataron en sobreabusos hasta llegar al texto más conocido o uno de los más conocidos y relevantes del Nuevo Testamento, donde explica claramente todas las formas de injusticia y está en Amós 2 y pues ustedes lo conocen bien, pero igual recordemos hasta dónde llegaron los abusos de poder, las formas de esclavitud y por lo tanto todo el deterioro social a causa de la injusticia. Entonces, ¿qué produce la injusticia? Ruptura del tejido social, deterioro de las relaciones humanas y por lo tanto un encumbramiento del poder por el poder y un encumbramiento de el favorecimiento a unos pocos que son los dominantes en el contexto social y político y también una legitimación de los abusos para con las mayorías. En este caso, pues sabemos que las mayorías habían sido empobrecidas y hay multiplicidad de textos
textos que podemos recorrer en Isaías, en Jeremías, donde continuamente están exhortando al pueblo de Israel, recordándoles que han hecho lo malo, que han hecho lo injusto, que están dañando todo el tejido social a causa de la acumulación de bienes, a causa de la esclavitud, a causa de la opresión que están generando sobre las mayorías esos pocos. Y entonces viene toda una denuncia social, y la denuncia de los profetas es en contra de lo injusto. Aunque fuese legal y ya hayan formulado una serie de leyes humanas que legitimaban la esclavitud, el abuso y el maltrato y la opresión y las formas de dominación. Porque lo que encontramos aquí propiamente es que se reproducen formas de dominación que a su vez generan unas formas de violencia. ¿Qué tipos de violencia? Violencia directa, ¿sí? La injusticia produce en todos los tiempos, pero aquí claramente en la Biblia, es decir, golpear al otro, maltratarlo. La violencia directa es esa que se ejerce físicamente. Existen distintos autores desde la ciencia política que explicarán las violencias, y uno de ellos más importante es Johan Galtung y Lederach. Entonces clasifican un poco ya en una lectura más contemporánea, pero son las mismas violencias desde la antigüedad hasta hoy, que es sujeto-sujeto, maltratando, asesinando, tomando el arma y destruyendo al otro, golpeando. Pero también existe la violencia estructural e institucional, y esta es la que mayormente es denunciada en boca de los profetas. Y aún más luego entonces, posteriormente, en Cristo, que denuncia la injusticia y que se enfrenta a los poderes, se enfrenta al poderío romano, se enfrenta a los abusos del Sanedrín, a las élites religiosas y políticas en ese contexto, y por lo tanto promulga el bien a todos los hombres, pronunciando un nuevo mandamiento os doy, ¿sí? Que os améis, ¿cierto? Unos a otros como yo os he amado. Es decir, ya la ley no es como se aman a sí mismos, sino de la manera como Cristo nos amó. ¿Y cómo nos amó Cristo? Filipenses 2, el cual siendo de condición divina no retuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, esa justicia de Dios operó en términos de humillación, vaciamiento, kenosis, por lo tanto, despojo, obediencia al Padre y asumir las consecuencias de hacer lo justo y el bien y morir siendo, lo cual es injusto. O sea, la justicia de Dios opera en Cristo siendo injusto, porque él, sin ser pecador, muere a causa de nosotros, y esa muerte de todas las injusticias sobre el justo es lo que produce salvación, y esa es la justicia entonces que acontece, que había venido desarrollándose en la ley y los profetas, porque allí es donde sucede esta expresión de la justicia. Y el contexto tiene que ver con unas sociedades deterioradas, unas sociedades donde se hace énfasis en los privilegios y en estas violencias que hemos mencionado. Directa, estructural, es decir, cuando las estructuras sociales producen violencia, o institucional, cuando las instituciones son generadoras de toda forma de afirmación de la desigualdad, y por lo tanto niegan la dignidad humana. Un ejemplo muy específico y simple: cuando se puede o cómo se puede medir en alguna sociedad los índices de injusticia, por ejemplo, de acuerdo con la ONU o con los indicadores a nivel internacional. Tiene que ver, por ejemplo, con niños infantes muertos en un país. Por ejemplo, en Colombia siempre nos ganamos esos grandes premios, ¿no? Los segundos en secuestro, los segundos, terceros siempre en violadores a derechos humanos. Lastimosamente es todo lo que produce mayor injusticia. Y se mide, por ejemplo, lo justo la realidad de violencia que vive un país. ¿Cuántos niños mueren por tuberculosis? La causa de la tuberculosis es desnutrición, es malnutrición. Entonces, los niños que mueren por tuberculosis, el porcentaje, la estadística, lo que está explicando es el nivel de descuido o cuidado del Estado hacia sus infantes, hacia sus adolescentes, hacia sus jóvenes. Si hay niños muriendo por una enfermedad que ya tiene vacuna, que es tratable, que también es evitable, es un asunto de comer adecuadamente, básicamente, porque si no se va dañando el pulmón y se deteriora, pero una vez la persona está enferma se puede dar una alerta temprana, el niño llevarlo a la clínica. Quiere decir entonces que cuando hay una situación de muertes por tuberculosis en un país y es un porcentaje alto, no tengo el último en Colombia, pero sigue siendo muy alto, sobre todo en La Guajira, en el Chocó, quiere decir que es un país que no atiende el asunto
punto de la salud, la salubridad, no invierte en salud, es un país que no cuida con las alertas tempranas diagnosticar, con las vacunas, pero es también un país donde no hay equidad en la repartición de los alimentos y hay una gran desigualdad en la repartición de tierras. En Colombia, por ejemplo, el porcentaje es que más del 75% del territorio nacional está en manos del 10%. Eso es un indicador de un país basado en injusticia y en desigualdad, ¿sí? Precisamente hay una evidencia cada vez más a causa, por ejemplo, del conflicto armado. Entonces, doy un ejemplo contemporáneo para devolvernos al Antiguo y Nuevo Testamento, porque es la misma situación que está aconteciendo en el pueblo de Israel, la inequidad, la injusticia, y por eso, entonces, a propósito, el texto bíblico en Amós afirmará todos aquellos daños que han hecho, al punto, ya no son colaterales, sino son directos, al punto que el profeta Amós describe una realidad desastrosa y no muy indiferente a nuestras situaciones actualmente latinoamericanas. Amós 2:6 afirma, así ha dicho Jehová, o así ha dicho Yahvé, por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Tras los múltiples estudios que se han desarrollado por los grandes biblistas y exégetas, se pensaba que el texto era simbólico. Y se analiza y se comprende que el texto es literal, donde realmente llegaban a unos niveles tales de esclavitud que las personas no tenían más que entregar, sino unos zapatos, ¿sí? A cambio de esclavizarse para que alguien les diera de comer y trabajar muchísimas horas, durmiendo muy poco, mal alimentados, y terminaban entregando incluso a sus hijas, a sus esposas, y siendo vulnerados en todos sus derechos. Y entonces, por eso, esta es una sentencia donde se afirma ya no más, o sea, se han excedido en todas las formas de injusticia. Por ejemplo, el versículo 7 del capítulo 2 de Amós continúa diciendo, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos, y literalmente estas formas de violencia directa acontecieron. Y hoy en día vemos cómo se reproducen y replican en todos nuestros contextos abusos que conducen a entender una problemática a la que quizá desde el cristianismo comprendemos, pero no hemos profundizado y no hemos hecho procesos suficientes de levantar nuestra voz como profetas, ¿sí? Como cristianos llamados desde nuestro ministerio a defender al desvalido. Cada uno de ustedes lo ha hecho desde su trabajo y su contexto misionero, pero me refiero a un trabajo más mancomunado en función de denunciar todo esto porque está aconteciendo hoy en día. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos y tuercen el cambio de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi nombre. Sobre las ropas empeñadas, porque era tal la situación de miseria que empeñaban las ropas, se acuestan junto a cualquier altar. Y entonces es por eso, por este pecado y por el tercero, es decir, por esta situación de maldad y por el cuarto, que cuarto representa es que ya llenaron la copa, se llegó al colmo, no se puede más porque han llegado a unos niveles de sobreabuso al vender al pobre y no respetar los principios ni la dignidad humana. Entonces, en esa lógica, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la justicia de Dios se expresa como una relación constitutiva armónica del ser humano con el Creador, es decir, con Dios, consigo mismo, con el mundo, perdón, corrijo, abajo, perdón, me equivoqué, y abajo la creación y con los otros. ¿Sí? Ese cuarto está mal, porque no sé por qué lo repetí, qué pena con ustedes. Entonces, cuando existe justicia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento hacen referencia a una relación armónica y constitutiva del ser humano. A partir de esa experiencia de trascendencia o revelación, se evidencia y se muestra cómo son mis actos con mi manera de obrar hacia mí mismo, porque también puedo ser dañino conmigo mismo, mi relación con la creación y fundamentalmente la relación con los otros. Ok, desde esto entonces podemos afirmar que la justicia de Dios implica poner las cosas por orden, ¿sí? Esa lógica divina y ese obrar de Dios representa bien, representa armonía y que se cumple
el propósito en el ser humano en cuanto creado con un destino salvífico. Por lo tanto, la justicia de Dios es hacer que todo esté bien, ¿sí? Porque Dios envía a su Hijo no para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Y por lo tanto, la salvación personal, ese destino salvífico, es una expresión central de la justicia de Dios y una parte crucial de la historia más amplia. Esto lo vamos a ver y lo comprendemos a lo largo de las narrativas de las Escrituras, que Dios está obrando en la criatura imperfecta y a través de ese obrar de Dios hace un llamado continuo para que seamos hacedores de justicia. Recuerdo entonces aquí el texto bíblico: bienaventurados los que hacen justicia y los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La invitación de Jesús es buscar esa justicia y saciarse en ese deseo de justicia, en ejercicios espirituales, en clamor, pero también en una entrega de vida continua. Entonces, la injusticia sigue siendo una realidad y la maldad en aumento, pero cada nueva generación enfrentamos ese desafío como creyentes, como hijos de Dios, para ser hacedores de la justicia de Dios, más buscar primeramente el reinado de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, el destino salvífico del cristiano significa esa búsqueda de la soberanía de Dios, entendiendo Basileia tu Seu, reinado, como la soberanía y el gobierno divino, que esa revelación me conduce a obrar con justicia y actuar con justicia, con una experiencia imperfecta, por supuesto, porque pecadores somos, pero con un compromiso de vida. Entonces, en el Antiguo Testamento, justicia en cuanto tzedakah, perdón, vuelvo y quito acá, y en el Nuevo Testamento, justicia en cuanto dikaioshin, lo que están expresando es la misión de Dios, el reino de Dios, la reconciliación de Dios, la pacificación de Dios, el pacto y el amor de Dios, que desde su amor y su gracia derramado en el ser humano, conduce a restaurar esa situación dañina o esa situación de desorden, esa situación de maldad que está generando cada vez mayores violencias y mayores abusos. Y esa justicia de Dios, esa tzedakah en hebreo y esa dikaioshin en griego, está representando lo que para los cristianos lo que debería ser y es la historia de nuestra vida. Porque la justicia de Dios proviene del obrar divino, pero ha de acontecer en los activistas y en las mujeres y hombres comprometidos de todo el mundo, aportando desde sus conocimientos, aportando desde sus dones que le fueron dados, desde sus culturas, a fin de que esa justicia de Dios que se sigue revelando cada día con mayor potencia a pesar de la maldad, llegue a todas las situaciones y sea escuchada a partir de las muchas voces en acuerdo, donde cada uno va a aprender a contar mejor la justicia de Dios y a que se ejercite esa justicia de Dios entre los hombres. En esa lógica, entonces, porque se nos fue el tiempo y les pido mil excusas, dejo aquí ya de compartir la pantalla. Espero pues que haya sido útil. Son términos y comprensiones que ustedes por supuesto manejan incluso mucho mejor que yo, pero aquí la propuesta es alrededor de preguntas y de una invitación a ese ejercicio de la justicia social y a hacer posibles algunos interrogantes. Y entonces quedaría frente a ese tercer momento, que es la realidad contemporánea, si Cristo es la justicia de Dios. Y en esa narrativa bíblica, en el último capítulo, como pensando en capítulos, creación, maldad o pecado, la ley y los profetas, Cristo, cuarto capítulo, y el quinto, iglesia, la pregunta que quería plantear es, hoy nosotros como iglesia, y
E iglesia entendida como el organismo vivo, no como una organización, porque la iglesia no es una estructura, la iglesia no es un club social, a veces se convierte, no es un teatro, no es un espacio de reunión simplemente, sino que hoy estamos confinados a causa de la pandemia y seguimos siendo la iglesia de Cristo. Entonces la iglesia en cuanto cuerpo, en cuanto organismo vivo, porque eso es la iglesia, en cuanto al cuerpo de Cristo, ¿cómo ha de ejercer hoy esa justicia y continuar en medio de un mundo cada vez más injusto, en medio de un mundo donde en la Biblia se nos contaron historias de batallas, historias de plagas, de rivalidades, de guerras, de muchas circunstancias, pero ahí en medio de esa injusticia acontece Jesús, envía a Dios a su Hijo, al gran Rey Jesús, que se rinde ante nosotros, que por causa de la kenosis, el vaciamiento y el anonadamiento, obra con justicia para reordenar la realidad, enfrentando los distintos poderes, arriesgando su propia vida, y a causa de obrar con justicia precisamente es perseguido, es asesinado y es humillado, ¿no? Vive una situación de maltrato y de burla, pero entender el sentido de la justicia tan claramente, pues siendo el Hijo de Dios, implicaba esa obediencia teleios, Filipenses 2, hasta las últimas consecuencias, el cual, siendo de condición divina, no retuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, ¿sí? Se humilló y fue obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta teleios, hasta la muerte y muerte de cruz, hasta el final. Entonces, asumir hoy como iglesia el asunto de la justicia implica tomarnos muy en serio esa inspiración, y tenemos grandes hombres que nos han inspirado en la historia, como el padre Romero, como sí, los sacerdotes en El Salvador, distintos hombres y mujeres y comunidades de fe que han dado la vida allí en esos territorios y que han cumplido su misión de manera loable. Y al día de hoy en Colombia, las comunidades que están en Bojayá resistiendo, los sacerdotes que siguen dando testimonio en San José de Apartado en medio del conflicto, ustedes en la tarea misionera, que los respeto y los admiro muchísimo. En el mundo protestante tenemos a un Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemán, pastor alemán, quien se resistió contra las formas del nazismo en la Segunda Guerra Mundial, y a causa de ello fue perseguido y asesinado por el régimen nazista, y posteriormente a esta situación, en primer lugar, pues silenciado de su cátedra, silenciado, luego prohibido de escribir, luego lo llevan a Tetzel, donde está en un campo de concentración, hasta que, faltando una semana para que termine la Segunda Guerra Mundial, lo asesinan, no convenía que quedara vivo, y posterior a eso entonces se van a levantar muchas voces, porque en distintos periodos de la historia la institución eclesial ha sido favorecedora de la injusticia. En este caso de Alemania, cabe preguntarnos cuáles fueron los procesos posteriores de confrontación, porque claramente las iglesias estuvieron a favor del nazismo en general por miedo, pero hubo mujeres y hombres que levantaron su voz de resistencia. Entonces, ¿cuál debería ser el papel de nosotros hoy, donde nos corresponde entonces no quedarnos mirando? Por ejemplo, Bonhoeffer no se quedó mirando mientras Hitler conducía a su país a la guerra y al asesinio, donde los sacerdotes emblemáticos y religiosas y religiosos que hoy están en los lugares más difíciles no se quedan mirando simplemente, sino están acompañando a las víctimas y a las comunidades. Y tendríamos muchas preguntas y muchas posturas y comprensiones de la justicia de Dios, pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo podemos vivir el desafío de esos, ¿sí?, que buscan primeramente el reino de Dios y su justicia en el hoy, para ser fieles al llamamiento? ¿Y cómo podemos entonces lograr que se empape nuestra mente y nuestro corazón y el de nuestra iglesia, para poder asimismo nosotros dar ejemplo, ser estandartes de la justicia y proponer sendas de justicia que nos posibiliten lugares donde reine la armonía y no el desorden estructural que ha producido las distintas formas de violencia? Bueno, es demasiado porque es un tema muy grueso. Pido excusas por el exceso de tiempo, pero pues dejamos hasta acá. Y si tienen a bien, no sé si todavía hay posibilidad de una o dos personas que nos acompañen a preguntar.
Uy, Doc, hay, yo tengo una hay muchas pregunta. preguntas en el chat. Yo tengo una pregunta, amigo. Sí, Profe, gracias. ay Sí, no, pues, a ustedes, por la paciencia. no, una Doc, mira, a nosotros conferencia como muy clara me parece a mí y que nos invita, nos deja con muchos desafíos, ¿ya? Cada uno pues desde su familia, desde su casa. Tenemos que continuar esta charla, me parece. Claro que sí, con gusto. En realidad dejé a mitad las diapositivas porque uno siempre programa una cosa y el tiempo es corto, pero podemos luego pensar si quieren algún videíto para desarrollar algunos otros aspectos. Claro que en términos generales tratamos. Gracias. No Pero sé bueno, si ahí hay están. alguna pregunta. Sí, hermano, mire, Una yo tengo una pregunta pregunta. de los asistentes. Por favor, si alguno quiere formular alguna pregunta a la profesora Jenny, lo puede hacer. Gracias, hermano. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí. ¿Quién habla? David, David, Doc, mira, mucho gusto. en el caso de la justicia, pues mi pregunta es, ¿la justicia divina acepta variaciones? Porque, por ejemplo, la iglesia, bueno, acá tenemos la justicia divina por medio de la iglesia, ¿cierto? Pero la Ujú. iglesia no puede, por ejemplo, en un caso que la iglesia se declaró no a aborto, pero no podemos pretender que sea justo obligar a una niña de 10 años violada por su papá con la cantidad de traumas intrauterinos, que el niño viene súper mal a tener ese niño. O sea, ahí viene la cosa. Según Dios, quiero saber si Él acepta la variación para ejercer justicia. Sí, gracias David. Y ese tema es muy importante porque como tuvimos que pasar muy rápido, no alcancé a hacer suficientemente el parangón entre ley y justicia. Claramente, la ley divina hace una afirmación a lo largo de todos los libros de la escritura a propósito de vivir en favor de la vida y la defensa a la vida. Y de hecho, pues hoy en la ONU está estipulado, sí, tenemos el derecho a la vida, los derechos humanos internacionales y el derecho a la paz. ¿Sí? Eso es un derecho, no es una cuestión de agradecer, sino es un derecho humano. Pero en términos legales, la cuestión de ese debate es que se complejiza porque no siempre lo legal es justo y ustedes lo estaban explicando. Entonces hay que diferenciar sobre la lógica o la perspectiva de lo que se entiende por ley divina con respecto a las leyes que construimos institucionales, políticas y sociales. Por ejemplo, y voy a remitirme a un ejemplo que no está con relación a tu pregunta, pero para dar una generalidad. En Colombia, el mínimo salario legal es alrededor de 850.000 pesos, ¿cierto? Entonces, el empresario paga a su empleado ese costo y se siente bien consigo mismo porque está haciendo lo legal, por lo tanto está haciendo lo justo. Pero con 850.000 pesos, un padre de familia no alcanza sino a pagar escasamente un arriendo y si tiene que responder por 2 hijos no alcanza a pagarle generalmente lo de los transportes. Entonces por eso nuestros niños en los colegios, por ejemplo en Bogotá, algunos han muerto, saben ustedes, subiéndose al Transmilenio porque el transporte es carísimo, entonces se colan, entonces la gente critica, es que son niños, no, es que no tienen para el transporte, van sin desayuno, ¿sí? Entonces pensamos que lo justo es lo legal, ahí comienza un debate, pero lo que se dicte por legal no es necesariamente justo. El mínimo salario legal es sumamente injusto. Y esa es la proclamación que están haciendo los profetas en el Antiguo Testamento con respecto a todas esas formas de injusticia que se han construido sobre leyes que ya han sido aprobadas. Y posteriormente en el Nuevo Testamento Jesús cuestiona los legalismos y cuestiona la Mishnah, que es la interpretación de la ley oral y escrita, y cuestiona el Talmud. Y directamente cuestiona a los maestros de la ley que están haciendo estas formas de interpretación y, por ejemplo, sana a una mujer en día de reposo o a muchos, pero un ejemplo es la mujer encorvada fuera del templo. Perdón, del templo no, estaban estudiando la Torah en la sinagoga y la mujer lo espera afuera, esta mujer que lleva más de 18 años con una joroba, con un problema terrible físico,
y Jesús se interesa en ella y la mira de lejos y quiere sanarla, y se enojan los escribas y los fariseos y cómo los va a dejar a ellos si ellos son personas prestigiosas por una mujer que no tiene un valor, una mujer violentada por su deformidad, por el hecho de ser mujer, porque seguramente no tenía esposo, entonces eran triples violencias que acontecían sobre el cuerpo y el alma de esta mujer, y ellos se creen suficientes y Jesús les dice hipócritas, ¿sí? Esta mujer que por tantos años, por 18 años ha sufrido ese dolor, que no está bien sanarla, y Jesús está haciendo un cuestionamiento. Si ustedes en día sábado hacen también tales cosas con los asnos, entonces, ¿qué está cuestionando Jesús? La interpretación de esas leyes, es decir, la ley misma sobre las que ellos caminan las está cuestionando en favor de la vida. Y entonces, a propósito de David y los anteriores participantes que colocaban, los anteriores frailes, el ejemplo del aborto, la cuestión con ello es que sí, yo creo que hay que tratar cada caso personalmente con la sabiduría de lo alto y con un comité ético, que es lo que falta por lo menos en nuestros países latinoamericanos. Del caso de la niña violada de 10 años, poder hacer un proceso real donde haya unos ejercicios no solo psicológicos, sino también espirituales, donde podamos acompañar a la víctima. Porque el asunto en estos debates legales es que, por ejemplo, si a nivel mundial ya se afirma el aborto es legal, que es un asunto de un debate laico, ¿sí? No, los países no tienen por qué ser religiosos, los estados son laicos, pero entonces sobre esa lógica de legalidad también pueden operar muchas injusticias. Y bueno, en mi caso trabajo con mujeres víctimas del conflicto armado. En Montes de María, en Bojayá he trabajado, en el Chocó, pero especialmente en las comunidades más masacradas que son Mampuján, Macayepo, Ovejas, El Salado. En esas comunidades por todos estos años he venido, sobre ello estoy terminando la tesis doctoral. Entonces continuamente dialogo con mujeres hasta este momento, aunque estamos confinados, pero nos vemos virtualmente, que han sido víctimas de violencias por parte de actores armados. Te comparto la experiencia de lo relatado. Muchas de ellas desearon a partir de los acompañamientos se decidió que era legal, sí, en cierta manera, que lo hicieran por las circunstancias, pero tal vez no tuvieron un acompañamiento suficiente, porque encuentro muchísimos casos de esas mujeres que demoran años en sanar ese vacío tan profundo que tal vez no tuvieron un acompañamiento suficiente. Y otras que son mis heroínas, son emblemáticas estas mujeres, porque conozco sus hijitos y tienen sus hijos víctimas de, por ejemplo, de paramilitares, ¿sí? Fueron violadas mujeres de 20 años, de 18 años, tienen sus hijos y son mujeres que han hecho unos procesos de perdón y reconciliación, especialmente en estas comunidades que les menciono, después de las atrocidades que cometieron con ellas. Te digo, no sé cómo lo hacen, les comparto, porque digo, claro, el poder de Dios esa es la justicia de Dios, la dinamis, ¿no? El poderío que acontece y transforma de verdad como una dinamita y te lleva a una capacidad de perdonar y de reconciliar y de reconstruir la existencia propia y el tejido social. Son increíbles y van y hacen talleres y son las tejedoras de Mampuján que realizan unos tapabocas y unas artesanías preciosas y con eso sostienen a muchas personas en las regiones. Entonces, claro que sí, hay que estudiar cada caso, pero hay que tener en cuenta, no desde una mirada externa, sino desde unos procesos más interiores, aquellas situaciones que ellos están viviendo, donde creería que no son solamente los psicólogos o psiquiatras quienes deberían acompañar, sino que desde acá, de quienes trabajamos en este ejercicio teológico y la construcción del reinado de Dios y del Evangelio, deberíamos estar en esos espacios, porque esto ha sido el plus. Te comparto mi experiencia de estas mujeres que acompaño hasta hoy, que se han sentido restauradas, se han transitado otros procesos en función de la vida. Y no estoy condenando tampoco porque Dios es soberano. O sea, hay toda una complejidad en esas lecturas. No podríamos juzgar a aquella niña que se le dio ese derecho bajo la situación de trauma tan profundo que vivió, por supuesto.
pero sí sería importante incrementar nuevas lecturas de la justicia contemporáneas teológico-bíblicas que nos conduzcan a ser más pertinentes y relevantes en nuestra respuesta como religiosos, religiosas, como laicos, como servidores en un mismo cuerpo, para que empoderemos mucho más a las comunidades y hagamos una serie de procesos de restauración y reconciliación, porque ahí es donde opera mayormente la justicia de Dios. ¿Ok? Entonces, sí se debe tratar cada caso particular, pero también ha faltado como un tratamiento más espiritual de acompañamiento en estos procesos, donde a veces va solamente el experto abogado y el experto psicólogo y no están presentes las personas con sus experiencias de fe planteando otras miradas. Y en las comunidades donde he visto que se ha hecho, como en Bojayá especialmente, trabajos no solamente desde el mundo católico o protestante, sino ecuménicamente se ha hecho un ejercicio desde todas las posturas, pues obviamente especialmente desde el cristianismo, porque esa es nuestra herencia en Colombia, judeocristiana. Se ha logrado unos resultados impresionantes de posibilidades de restauración personal y colectiva. Bueno, no sé cómo sería la dinámica, hermano. Es que hay unos comentarios espectaculares, pero... Pues entonces leámoslos. Sí, Dale. a mí me ha encantado. Dale. Bueno, Alex dice, considero que dentro de la Sagrada Escritura la justicia en los escritos veterotestamentarios está enfocado dentro de un punto de vista más legalista. Sí, también porque hay una interpretación de los escritores del Antiguo Testamento desde una lógica de la Mishnah y el Talmud, o sea, como que ellos de la interpretación de la ley concluyen, y de ahí surgen las leyes levíticas, por ejemplo, donde se interpretó que no lavarse las manos y los pies era pecado, pero son leyes de salubridad, no tenía que ver nada con el asunto del daño personal o estructural o colectivo, y tal cual así aconteció, y se enfoca ya en el Nuevo Testamento, lo dices tú, desde la gracia, tal cual, sí, esa es una diferencia fundamental. Hay muchos relatos, ¿sí? En la escritura que están enfatizando a una mirada legalista, que es precisamente la ruptura que se da con Jesús, y eso se explicita especialmente en Gálatas, en la carta a los Gálatas y en la carta a los Romanos, donde en la carta a los Romanos se hace una diferenciación del proceso de la justificación, como acontece por la fe y por la gracia, y no por las obras de la ley. ¿Sí? Es decir, como el hombre no, ya lo sabemos, no merecedor de la gracia divina o de la restauración divina por su propio mérito, en el sentido que todo lo que hagamos y en función de bien aporta a la sociedad y aporta al mundo, pero que la obra acontece en Cristo. Entonces, Gálatas lo está explicando muy claramente ese principio de la gracia, y entonces la charis, en griego, charis, significa Dios donándose a nosotros, dándose, es el anonadamiento, el vaciamiento de Dios para que tengamos justificación, es decir, para reconciliar la relación del ser humano con lo divino, con lo sagrado, con Dios, y asimismo poder ser nosotros reproductores de esa reconciliación con la naturaleza, con la creación, porque la injusticia ha producido lo que hoy vivimos y es un desorden. Esa es la otra parte de las diapositivas que les pido mil excusas, bueno, no alcanzamos, pero todo el asunto de la deforestación, de las problemáticas de los cambios ambientales que hoy vivimos, del aminoramiento de las especies, del daño a los ríos, del daño a los mares, todo eso es injusticia, eso es producto de la injusticia, del mal que se reproduce de todas estas formas, y la gracia de Dios opera, la justicia de Dios en el cristiano, en aquel que hace ese compromiso, para que sea restaurada la creación y asimismo sean restaurados los sistemas sociopolíticos y los procesos de desarrollo en los distintos países y sociedades. Bien, entonces decía que es posible muy bien percibirlo desde la naturaleza y distintos aspectos de la realidad, porque lastimosamente, gracias a Alex, por ese aporte de Alex Hernández, los intereses personales han estado por encima de los comunes y entonces, claro, dañan ese ciclo de la naturaleza. Bueno, por otra parte, bueno, están solicitando algunas hermanas material, entonces podríamos como hacer un video con las otras diapositivas. Yo estoy escribiendo algo para publicar sobre la justicia de Dios. Me invitaron a hacer
parte de un equipo que publicamos una Biblia sobre la justicia de Dios, de exégetas y biblistas como estaban, bueno, de Estados Unidos, Europa, de Sudamérica, incluso Corea, y así se llama. Entonces me invitaron a hacer la exégesis de uno de los libros y se publicó hace 2 años. Se llama así, La Biblia, la justicia de Dios. De pronto podemos retomar, porque cada uno éramos como los que trabajando desde Biblia y teología, también hacíamos procesos en búsqueda de la construcción de la justicia social en nuestros países. Entonces, de repente, ahora que las hermanas piden el material, podemos tomar unas fotos o algo para compartir trozos de algunas de esas reflexiones que pueden ser interesantes. Bueno, no sé si habría una más, porque es que me perdí como entre las muchas la que iba a leer. Alguien que quiera, y creo que por supuesto cerramos, ¿no? Por el tiempo que ya tienen que descansar, porque yo encantada acá me quedo en vigilia. Profe, gracias. Si quiere podemos ir cerrando y les agradecemos a todos los participantes. No sé si está Monseñor Jaime. Buenas noches. No sé si se encuentra todavía Monseñor Jaime. Me he retirado. No, ya se ha retirado el Monseñor. Doctora, muchas gracias. Muy elocuente su presentación. Hermana, muy linda. Un placer conocerlas. Y con todo mi respeto por la obra de Dios tan preciosa. Ustedes son las que hacen justicia de Dios allá. Ellas deben ser el ejemplo. De lo que concreto. Qué lindo. Muchas gracias. Que la bendiga. A ustedes. Gracias, señora. Y la invitamos para que venga al Ecuador. Estamos en el Ecuador, en la Gruta de la Paz. Claro que sí, maravilloso. Y por acá hablaban de algo que lo encontré que fue Eliana Pernet, sobre justo es hacer procesos, por ejemplo, de desobediencia civil sin violencia. Exacto. Nuestro camino siempre es resistencia como cristianos, desde la no violencia, porque ese es el legado de Cristo. Resistió los poderes y resistió todas las formas de dominación en función de la libertad del cristiano. Y por eso la invitación de la carta a los Gálatas es que disfrutemos de la libertad, no volvamos a la esclavitud, y esa libertad representa llevar la libertad a los otros desde la no violencia y por lo tanto desde la paz y la justicia que sobrepasan todo entendimiento, como lo expresa Pablo en las cartas. Eso sí que no. Pues no considero ningún honor ser invitado a Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y pues la invitación para todos es que cuando nos podamos volver a juntar, pues los hermanos dirán en qué momento sea viable. Y pues yo quisiera solamente recordarles un versículo que quede en sus corazones todos sabemos. Salmo 35:10 dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Y ayer empezamos con el tema de la misericordia. Entonces, para que acontezca la misericordia debe haber verdad. Y hoy en Colombia y en toda Latinoamérica nos comprometemos con los procesos de reconstrucción de la verdad para que acontezca la justicia. Luego dice: la misericordia y la verdad se encontraron. Entonces, la justicia y la paz se besaron. Esos 4 elementos: misericordia, verdad, justicia y paz. Para que haya paz es necesaria la justicia, la verdad y la misericordia. Que sea Dios guiándonos para que eso sea posible en nuestra Latinoamérica, ser hacedores de justicia, paz, verdad y misericordia. Muchas Gracias, profe. Invitamos para mañana, pues sin antes agradecer inmensamente a Jenny, Andrea, Santa María. Mañana tenemos el espacio que nos acompañará el padre Danilo Medina, que es paulino, y nos acompañará en ese espacio sobre la esperanza en ese tiempo de pandemia, una visión desde San Pablo. El jueves tendremos al hermano Próspero Arciniegas, la espiritualidad del encuentro, y el viernes cerraremos con la compañía, la presencia de Barato, Ecología Integral. Pues agradecer a cada uno y a cada una de los que hemos estado compartiendo este espacio. Pues nos vemos mañana. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Las hermanas allí que están todas lindas estaban
Saludando. Muchas gracias. Por favor, queríamos pedirles si nos pueden mandar los códigos para cada día. Yo se los mandaré con Guillermo Rosso. Muchas gracias. ¿Le damos el correo tal vez? Con Guillermo, yo se los mando a Guillermo Rosso, al padre Guillermo, y él se los envía. Ah, ya. Bueno, muchas gracias. Bueno, Una que esté muy feliz noche, bien. que la Virgen los acompañe. Paz y bien para todos. Paz y bien.